Dios les bendiga, muy buenas noches. Les agradezco mucho que se den el tiempo para estar ahí, para escuchar el mensaje de la palabra de Dios que voy a compartir en esta noche. Este mensaje lleva por título en esta ocasión, No dejes de orar. Es una demanda muy importante. No dejes de orar. El apóstol San Pablo en algunas de sus cartas nos habla sobre este asunto. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, en Efesios capítulo 6, versículo 18, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, son algunos pasajes donde el apóstol Pablo manifiesta este asunto, es decir, habla sobre la necesidad de perseverar en la oración. Perseverar significa mantenerse firme y constante en ser de alguna manera o en llevar a cabo alguna obra. Así que perseverar en la oración significa mantenerse firme en esa práctica de orar de manera continua, y pudiéramos decir en otras palabras, perseverar en la oración significa no dejar de orar precisamente. Quiero hablar de esto porque estoy un tanto preocupado bajo la conciencia de que tenemos un buen tiempo sin reunirnos en nuestro templo. Estoy hablando de los que somos creyentes y acostumbramos a reunirnos. Tenemos tiempo que no lo hacemos y pudiera ser que esta realidad venga a traer desaliento espiritual a algunas vidas, o que algunos se descuiden también desde la perspectiva espiritual y entonces comiencen a abandonar el hábito de la oración. Esa es la preocupación. Por eso hoy quiero compartirle a usted algunas razones por las que no debe dejar de orar. Razones muy importantes por las que usted no debe dejar de orar. Y lo primero que voy a decirle, la primera razón que le voy a presentar, es que usted y nadie de los creyentes debe dejar de orar, porque la oración es un medio para obtener vida espiritual. Y qué importante es tener vida espiritual. De hecho, eso es la esencia de nuestro caminar, es la esencia de nuestro cristianismo, tener vida espiritual. A través de la oración se obtiene esa vida. La palabra de Dios nos dice que cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, estaban todos sus discípulos con Él. Bueno, una buena cantidad de discípulos estaban con Él, entre ellos los 12 apóstoles, y en cuanto Él se fue, ellos, los discípulos, se regresaron a Jerusalén para perseverar en la oración según el Señor Jesucristo se los demandó. Eso nos lo muestra el capítulo 1 del libro de los Hechos, particularmente el versículo 14, habla de esa perseverancia en la que se enfrascaron aquellos orando a Dios con todo su ser. Durante 10 días, según el testimonio del libro de los Hechos, los primeros capítulos, específicamente capítulo 1, capítulo 2, durante 10 días ellos sostuvieron un clamor constante delante de la presencia de Dios, de tal manera que al 10º día de esa oración profunda y tesonera, el Espíritu de Dios descendió sobre ellos, los llenó, los vivificó y por lo tanto fueron transformados. Fue vida espiritual la que ellos recibieron en aquel momento. El apóstol Pedro en esa ocasión se levantó y empezó a predicar la palabra de Dios, según lo testifica el capítulo 2 del libro de los Hechos. Era la fiesta del Pentecostés, una fiesta judía, de manera que ahí había mucha gente, muchos judíos que venían de diferentes partes, de diferentes provincias y que se habían concentrado ahí en Jerusalén precisamente para celebrar la fiesta del Pentecostés. Toda esa gente estaba ahí y Pedro, cuando la vida del Espíritu Santo cayó sobre ellos, se levantó y empezó a predicar. Aquella vida que él había recibido por el Espíritu empezó a fluir a través de él mientras predicaba, de tal manera que todavía él no terminaba de dar su mensaje cuando toda aquella gente se quebrantó. Como 3,000 personas, según la palabra de Dios lo enseña, se convirtieron a Cristo, se quebrantaron de corazón, recibieron la palabra de Dios, se bautizaron y perseveraron en la doctrina de los apóstoles. Note cómo el hecho de que haya oración viene a traer vida espiritual a las personas que practican este ejercicio espiritual. Más recientemente hablando, apenas hace unas décadas atrás, Uganda, una nación africana, estaba sumida en el horror
fue víctima de varios golpes militares, de tal manera que la población estaba sufriendo muchos abusos, estaba sufriendo muerte incluso. La iglesia de Cristo en ese país estaba sufriendo persecución. Muchos de ellos encontraron la muerte. Los templos estaban casi vacíos, los templos cristianos. No solamente por la persecución, por aquella opresión militar, sino porque ciertamente los hermanos estaban decaídos espiritualmente ante aquellas circunstancias tan horribles que estaban viviendo. Sí, aquello los había trastocado espiritualmente y estaban un tanto quebrantados. Así que las iglesias, los templos estaban prácticamente vacíos. Otro azote que estaba golpeando muy fuerte Uganda fue la enfermedad, específicamente el SIDA. Estaba corriendo como pólvora en aquella nación y matando a mucha gente. En el África fue muy común esta enfermedad y este mal durante mucho tiempo. Recuérdese que Uganda es una nación de África. También esta nación estaba dominada por la brujería y había problemas económicos muy graves, de tal manera que estaban al borde de un colapso. Era una situación tremenda, terrible, horrorosa, pero lo cierto es que la iglesia de Cristo, al ver aquella situación tan fuerte de opresión, ellos finalmente entendieron que su única salida era buscar al Dios de los cielos de verdad, de tal manera que los cristianos empezaron a orar fuertemente, con pasión, con ímpetu, con agonía, día y noche. A pesar de que eran perseguidos por las fuerzas militares, ellos no dejaron de orar. Se dice que incluso en los pantanos, por la noche, hundidos en los pantanos hasta el cuello, ellos estaban ahí orando a Dios, suplicando a veces por noches enteras, porque la agonía era grande. Pero oraron y pasó algo extraordinario. Hubo un avivamiento que fue derramado en Uganda, no hace mucho tiempo. Probablemente todavía está encendido en Uganda el avivamiento, no tengo el dato preciso, pero apenas en el año 2000 el fuego estaba ardiendo en esta nación. Cuando el avivamiento vino, hubo un cambio maravilloso. Recuérdese que avivamiento viene de la palabra vida. Estamos hablando de que ese avivamiento vino por la oración, es decir, vida de Dios empezó a derramarse sobre aquella nación, no solamente sobre los cristianos, sino sobre la nación entera, porque Dios empezó a salvar a las personas. Muchos enfermos de SIDA empezaron a sanar, Dios los bendijo y empezaron a testificar. Está documentado el hecho de muchos testimonios de personas con SIDA que fueron sanados milagrosamente a través de aquel avivamiento. El Evangelio de Jesucristo, a raíz de ese avivamiento, llegó a las esferas más altas del gobierno, de tal manera que hubo una revolución política y económica favorable en Uganda. La brujería fue quebrantada, fue arrasada por el poder de Dios, fue quitada del medio, porque el poder de Dios es más grande que cualquier poder oscuro. Y finalmente, se nos dice que después de que cayó aquel gran avivamiento, 15 días después de esa gloria de Dios que descendió, porque descendió de pronto la gloria de Dios, y los habitantes de Uganda, los cristianos que presenciaron aquel avivamiento, dicen que en los templos bajaba la gloria de Dios de manera tan densa que incluso era visible. Una nube que ellos veían era la gloria de Dios. En los términos del Antiguo Testamento era la chequina de Jehová que se paseaba y ellos podían mirarla y experimentarla de manera extraordinaria. 15 días después de que cayó esa gloria, las iglesias cristianas se abarrotaron. Algunas iglesias que tenían 7 o 10 personas que asistían, en 15 días pasaron a tener una asistencia de 2,000 personas. ¿Quién puede hacer eso? Solamente la vida maravillosa del Espíritu Santo. Cuando hay oración, hay vida espiritual. Ese es el medio para obtener vida espiritual. Usted no debe dejar de orar. Por favor, no deje de orar, porque ese es el medio para que usted reciba vida espiritual también. ¿Quién de los que me oyen no necesita tener vida espiritual? No hay ninguno que no lo necesite. Si no tiene vida espiritual, entonces, ¿qué es lo que va a tener? Muerte, y muerte espiritual es una tragedia. No debemos permitir que la muerte espiritual o el letargo espiritual se apodere de nuestras vidas. Necesitamos vida de Dios, y esa solamente viene por conducto de la oración. No deje de orar.
Una razón más que yo podría agregar a esto que he dicho, para sostener que usted no debe dejar de orar, es que la oración es un medio para resistir la tentación. No solamente la oración va a venir a proveernos de vida espiritual, sino que va a venir a darnos la investidura que necesitamos para ser fuertes delante de la tentación. Jesucristo, en Mateo capítulo 26, versículo 41, dijo estas palabras: velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Me gustaría citarle este versículo por lo menos en 2 versiones más. Permítame hacerlo. La primera de ellas es la versión Dios habla hoy, y dice de esta manera: manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Ahora escúchelo en la traducción del lenguaje actual. No se duerman, dice el Señor Jesús en esa traducción. Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Me gusta cómo dice la TLA, que es exactamente lo mismo que dice en las otras versiones, pero de otra forma. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. En este versículo el Señor Jesús nos da por lo menos 3 lecciones muy importantes. La primera es que los cristianos estamos expuestos a la tentación como cualquier otra persona, y tal vez más expuestos que otras personas que no son seguidoras del Señor Jesucristo. Y tiene lógica. Entonces no estamos exentos de la tentación, sino expuestos a ella. La segunda lección es que nosotros como creyentes tenemos buena voluntad. Queremos agradar a Dios porque somos gente que ha nacido de nuevo, pero somos débiles a causa de esta naturaleza pecaminosa que todavía está incrustada en nuestra vida. La tercera lección es que, no obstante lo que ya dije, hay un recurso extraordinario para sí poder resistir la tentación, y ese recurso es la oración. El Señor Jesús está diciendo que por nuestras propias fuerzas no se puede superar el pecado, no se puede resistir toda tentación, pero con la fuerza de la oración, que provee la oración, sí se puede resistir la tentación, porque se puede sujetar la carne y podemos tener victoria sobre el pecado. ¡Qué importante es orar! El mismo Señor Jesucristo, según lo testifica Mateo capítulo 4, fue tentado por 3 ocasiones en el desierto. ¿Quién de los cristianos no ha leído ese pasaje? Es uno de los pasajes conocidos de la palabra de Dios. Fue tentado por mismo Satanás, que llegó ahí y le hizo 3 tremendas tentaciones. No vamos a decir cuáles fueron, usted léalas ahí en Mateo capítulo 4. Lo que quiero decirle solamente es que Jesús tuvo victoria sobre las tentaciones que Satanás le llevó, y la razón por la que él fue victorioso es que él estaba orando precisamente en el desierto. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo lo llevó a un retiro espiritual allá al desierto, ciertamente para ser tentado por el diablo, pero una de las actividades que Jesús, sin temor a equivocarnos, estaba haciendo allá era orar. Estaba en comunión con el Padre, aprovechando su retiro del bullicio. Así que mientras él oraba, estaba preparándose para la tentación y fue victorioso, rotundamente victorioso. El escritor a los Hebreos habla de esto y dice que el Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cuál es la razón por la que Jesús fue un ultra vencedor sobre la tentación? Que tenía una costumbre de orar continuamente. Usted lea los evangelios, basta con darle una lectura a los evangelios, que son la biografía del Señor Jesucristo, y usted puede constatar la profunda vida de oración que el Señor Jesucristo tenía. Muy bien podemos reflexionar que si Jesús necesitaba orar porque Él oraba, porque lo necesitaba y Él anhelaba estar en comunión con el Padre, nosotros más. Usted necesita orar, debe orar y no debe dejar la oración, porque usted necesita tener victoria sobre la tentación. Para tener victoria sobre esas tentaciones precisamente que ha estado teniendo estos días, y yo creo que esta pandemia ha traído unas ciertas modalidades de tentación muy especiales, creo yo, para todos, en una forma o en otra.
como sea, las tentaciones que usted ha tenido durante estos días y las que seguirá teniendo durante toda su vida, mientras sus pies estén sobre la faz de esta tierra, se van a poder dominar, se van a poder vencer solo a través de la oración. Por eso, usted no debe dejar de orar. Son razones muy importantes para orar. De ahí viene vida espiritual y de ahí viene la capacidad para resistir la tentación. Pero permítame compartirle una tercera razón por la que usted no debe dejar de orar. Esa razón es que la oración es un medio para cambiar la realidad o transformar la realidad. La realidad, usted debe saberlo por experiencia propia, puede llegar a ser muy cruda. Cuando digo cruda, quiero decir desagradable, dura, dolorosa, indeseable. Puede llegar a ser así la realidad, como aquella que enfrentó en un momento determinado de su vida el rey Ezequías, rey de Judá. Dice la palabra de Dios que este rey enfermó en un momento de su vida. Usted puede encontrar el contenido de este pasaje de la historia de Ezequías en Segundo de Reyes, capítulo 20. Él enfermó y enfermó de muerte. Entonces Dios le habló al profeta Isaías, que era contemporáneo de Ezequías, y lo mandó a este rey con un mensaje. El mensaje era fuerte. Si me permite una expresión coloquial, era un mensaje a rajatabla. El mensaje fue este: vas a morir, de cierto morirás y no vivirás. Así que ordena tu casa porque te vas de este mundo. Ese era el mensaje que Dios le mandó al rey Ezequías a través del profeta Isaías. Era una realidad cruda. El rey no solamente estaba navegando con una enfermedad de muerte incurable, en un dolor ahí postrado en la cama, sino que ahora estaba siendo avisado de que iba a morir y él no quería morirse. Esa es la tendencia natural de todos los seres humanos, ¿no es verdad? Él se resistía. De manera que era una cruda realidad la que estaba viviendo en ese momento, dolorosa, penosa. Pero dice la palabra de Dios en este mismo capítulo 20 del Segundo de Reyes, que cuando aquel rey recibió aquel mensaje lacerante por parte del profeta, lo que él hizo es voltearse en su lecho hacia la pared. Estaba postrado en la cama. Y postrado, es decir, volteado hacia la pared, él empezó a orar a Dios desde lo más profundo de su alma. El pasaje dice que lo hacía con lloro y con un grande lloro, lo que nos dice que era una oración de lo más hondo de su corazón. Estaba realmente afligido, angustiado y clamando realmente con sinceridad el rey a Dios. De tal manera que el pasaje nos dice que el Todopoderoso escuchó la oración de Ezequías y miró su lloro. Recuerdo que hay un himno por ahí, un cántico que dice que las lágrimas son el lenguaje que entiende Dios. Y definitivamente Dios interpretó las lágrimas de aquel rey, lágrimas de dolor, de quebranto, de sinceridad, que estaba elevando a su presencia. Dios lo oyó, Dios miró su llanto. Y entonces la Biblia me dice que Dios le habló al profeta Isaías de inmediato, antes de que abandonara el lugar donde ya le había dado aquel mensaje anterior a Ezequías, ahí donde lo visitó. En cuanto el profeta le dio el mensaje a Ezequías, él se fue, pero todavía no salía de aquel lugar. Dice la Biblia que iba atravesando el patio cuando Dios le habló otra vez al profeta Isaías y lo devolvió para darle un nuevo mensaje al rey Ezequías. El mensaje que le llevó Isaías de inmediato al rey fue: Dios te concede la salud. El mensaje es que Dios lo iba a sanar de aquella enfermedad mortal. Y que no solamente lo iba a sanar, sino que le iba a conceder 15 años más de vida. Y aparte de eso, que le iba a dar su amparo en contra de sus enemigos. Dios le respondió y le dio más de lo que Ezequías le había pedido a Dios. Así que vea cómo en un abrir y cerrar de ojos, la realidad cruda de aquel hombre cambió, fue transformada, fue cambiada. Era una realidad de muerte y de pronto se transformó en vida. Era una realidad de enfermedad mortal y de repente se transformó en salud. Esa realidad fue cambiada a raíz de una oración, no lo pierda de vista, a raíz del clamor profundo del alma de aquel hombre. La realidad cambió. Lo cierto
es que la oración es un medio a través del cual la realidad cambia. Así como la realidad de aquel hombre fue transformada, ¿usted cree? ¿Cree usted que la realidad de este mundo en el que vivimos, a causa de esta enfermedad que sigue proliferando, puede ser cambiada? Escuchamos todos los días que la enfermedad cunde y cunde y cunde. ¿Esta realidad mundial podrá ser cambiada por la oración? ¿Usted qué cree? Yo creo con todo mi corazón que puede ser cambiada, pero debe haber oración. Debe haber oración de verdad. ¿Cree usted también que cualquier realidad que usted pudiera estar viviendo ahora, una realidad desagradable, cualquier realidad penosa, dolorosa que usted pudiera estar viviendo ahora, puede ser cambiada por la oración? ¿Cree usted? Yo creo que sí. Estaba leyendo que en una ocasión, después de una reunión que tuvo el gran evangelista D.L. Moody, él era predicador, era evangelista, y después de una de sus reuniones evangelísticas, una niña se acercó a él y le dio un recado. Cuando él lee aquel recado, decía de esta manera: ore a Dios, por favor, pidiéndole que haga volver a mi madre a casa. Era la petición de la niña. Aquella pequeñita se había quedado sola porque su padre había muerto y su madre la había abandonado. Escuche, hacía más de un año que su madre se había ido y no había vuelto. Había dejado y no había regresado. Y ahora ella le estaba pidiendo al evangelista que orara para que su madre volviera. D.L. Moody confiesa que cuando la niña le hace esta petición, a él se le hacía muy difícil orar para que su mamá volviera. Lo que estaba diciendo es que se le hacía difícil que tuviera respuesta. Después de un año y medio de ausencia, para que la mamá volviera se le hacía difícil a D.L. Moody, como que en ese momento le falló la fe, pero a la niña no. No obstante, el evangelista oró como la niña lo solicitó. Para su sorpresa, algunos días después, le llegó otro recado en una de sus reuniones, pero este recado venía de uno de sus colaboradores. Cuando él lo lee estas palabras: ¿recuerda usted la niña que le pidió que orase por su madre que la había abandonado para que volviera? Pues la madre volvió, le dicen en ese recado. Y este viernes, en la reunión del viernes, esa señora vino acompañada de su hija. Y ahora la niña nos está pidiendo que oremos para que el Señor salve a su mamá. Tenía fe la niña. Pero vea cómo la situación trágica que vivía aquella niña en el abandono después de que su padre había muerto y su madre la había dejado, esa cruda realidad fue trastocada, fue cambiada, transformada, porque hubo oración de por medio. Esta niña de seguro que había pedido también a Dios, y ella viene con fe pidiéndole al evangelista que haga oración. El evangelista eleva oración, y por esa oración la realidad de aquella niña cambió. Usted no debe dejar de orar, porque esa realidad que usted está enfrentando, que tal vez pudiera ser dolorosa, pudiera ser penosa, puede ser cambiada positivamente. Porque la oración es un medio que cambia la realidad. Usted no debe dejar de orar. Le pido con todo mi corazón que mantenga presente de aquí adelante estas 3 razones que le he dado para que usted no deje de orar. La oración es un medio para que la vida espiritual venga a usted. Es un medio para que usted pueda resistir la tentación, y también es un medio para que su realidad, una realidad penosa que pudiera estar enfrentando, sea transformada positivamente. Si usted ha permanecido orando y ha tenido el pensamiento de abandonar el hábito, porque este hábito es un hábito difícil, ya que es un hábito espiritual y la carne se opone. Si ha permanecido usted orando y ha tenido el pensamiento de abandonar el hábito, no lo haga. No abandone nunca el hábito de la oración, porque es esta práctica la que ha hecho que usted permanezca de pie espiritualmente e incluso emocionalmente. Pero si usted ha dejado esta práctica de la oración, o si es una persona que nunca ha adoptado la costumbre de orar, empiece a hacerlo ahora, por favor. Hoy empiece a orar y nunca deje de orar. La vida cristiana se puede vivir de manera digna y victoriosa, única y exclusivamente orando. Si no se ora,
usted no puede tener una vida cristiana ni digna ni victoriosa. Pero si ora, así será. Lo invito a que oremos, intercedamos esta noche por la iglesia, para que la iglesia de Cristo ore como debe orar. Porque si la iglesia del Señor de verdad ora como debe orar, recogerá beneficios gigantescos y usted y yo tendremos la oportunidad de mirarlos. Amado Dios, en el nombre de Cristo, en esta noche yo te adoro, Señor, con todo mi corazón por la oportunidad de acercarnos a tu verdad preciosa, que nos amonesta, que nos confronta y que nos guía. Señor Jesucristo, tú venciste, tú tenías esa vida espiritual grandiosa del Espíritu, porque tú eras alguien que tenía la costumbre de orar. Ayúdanos a entender que si tú orabas, nosotros necesitamos orar y no perder esa práctica. Ayuda a todos los que me oyen y al que habla en este momento. Ayúdanos a no dejar de orar. Que nada, Señor, aparte a los creyentes de esta práctica tan vital que viene a ser el medio para que cada cristiano tenga vida espiritual, que viene a ser el medio para que resistan la tentación y que viene a ser el medio para que muchas realidades inconvenientes sean cambiadas para bien. En el nombre de Jesús, sácanos de toda especie de letargo, a cualquiera que pudiera estar en esta condición. Saca de la muerte espiritual incluso a cualquiera que pudiera estar en esa condición. Y pon pasión en nosotros por buscar tu rostro. Amor por ti para buscar tu rostro. En el nombre de Jesús de Nazaret, de tal manera que tu iglesia sea victoriosa. Amén. Amén. Le agradezco mucho su buena voluntad para escuchar la palabra de Dios. Ahora le ruego que la lleve a la práctica. Tengan muy buenas noches. Dios los bendiga.